genérica. Acá otra vez tengo problemas para que pase la diapositiva. Esperen un segundito. No sé por qué motivo nos pasa la diapositiva. ¿Con la flechita no corre? No, ahí está, ahí está. Ahí. Ahí está. Bueno, un síndrome en forma genérica, no el síndrome febril, sino un síndrome en general, se define como un conjunto de signos y síntomas que evolucionan más o menos simultáneamente, dependen por lo general de una misma fisiopatología y obedecen a distintas etiologías. Esto justamente es lo que diferencia el síndrome de la enfermedad. La enfermedad tiene estos componentes, signos y síntomas, tiene un mecanismo fisiopatológico que se altera, pero la etiología es una sola. En el caso del síndrome, las etiologías son varias. Entonces, el síndrome tiene signos y síntomas, esos signos y síntomas dependen justamente de los cambios fisiopatológicos que se producen cuando una noxa, una patología, afecta al organismo. Y las causas son más de una. Entonces lo que vamos a ver en el síndrome febril básicamente es el concepto, la fisiopatología que incluye cómo se realiza la termorregulación y la patogenia de la fiebre del síndrome febril, el cuadro clínico, cuáles son los signos y síntomas, cuáles son las causas, según el mecanismo fisiopatológico y según la etiología, y el diagnóstico del síndrome y de la hipertermia. Como dijimos, síndrome es un conjunto de signos y síntomas que en este caso tiene como signo fundamental, pero no único, a la hipertermia. Responde a un mecanismo fisiopatológico en común y las causas son diversas. Esto es un repaso de lo que es la fisiología en cuanto a la temperatura corporal. El hombre básicamente es homeotermo, mantiene la temperatura constante pese a las distintas variaciones que se producen en el exterior del mismo. Hay un equilibrio entre la producción y la pérdida de calor, mantiene la temperatura habitualmente en un rango de 36,5 a 37,2 grados centígrados, y todo esto está regulado por el sistema nervioso central a través de nuestro termostato, que es el centro termorregulador. La termorregulación se produce por generación de calor, pérdida de calor y justamente el mecanismo de regulación de la temperatura que está dado por este centro termorregulador. La generación del calor depende del metabolismo basal celular, esto es, la generación de calor por los órganos que están en actividad pese a estar en reposo la persona. Depende también del aumento de la actividad muscular. Cuando hacemos actividad física, aumenta la producción de calor en el organismo, de la exposición a la radiación solar y de la ingesta de líquidos. Perdón porque me pasé una diapositiva. La pérdida de calor va a depender de la rapidez de conducción del calor desde los órganos y los tejidos hasta la piel, y de la rapidez de la transferencia del calor desde la piel al medio ambiente. Esa termolisis, esa pérdida de calor, se puede producir a través de la evaporación, el sistema nervioso simpático cuando estimula las glándulas sudoríparas, lo que va a producir es agua, gotas de agua, eso es la sudoración, que es un medio a través del cual
se puede perder calor. La otra es la conducción, o sea, la conducción es la transmisión del calor, por ejemplo, corporal a un objeto que está en contacto con el mismo. Esto se utiliza como medio terapéutico cuando una persona tiene fiebre, habrán visto que muchas veces le ponen compresas a una temperatura baja justamente con la idea de reducir la temperatura corporal. El otro es la convección. La convección es la reducción de la temperatura corporal por medio del aire que pasa en contacto con la piel. Ese es el efecto que tiene el ventilador sobre nuestra piel para bajar la temperatura. Y el otro es la radiación, que es la producción de ondas electromagnéticas, que es un mecanismo de pérdida de calor. En el invierno, cuando hace frío y hay humedad, habrán visto que cuando hacemos actividad física se forma como una bruma alrededor del cuerpo. Bueno, ese es el mecanismo justamente de pérdida de calor a través de radiación. ¿Vamos hasta ahí? Entonces, los mecanismos de la termogénesis consiste en producción de calor. La producción de calor va a depender del metabolismo basal, del aumento de la actividad muscular, de la radiación solar y de la ingesta de líquidos. Y las pérdidas van a depender de la rapidez con que se conduce el calor desde los órganos y tejidos a la piel y la transferencia del calor desde la piel al medio ambiente. La pérdida de calor depende entonces de la sudoración, de la evaporación, de la conducción, de la convección y de la radiación. Todo esto se logra a través de estímulos que actúan sobre receptores que van a llevar la información a nivel del cerebro y del sistema nervioso autónomo, justamente como vamos a ver, para poner en mecanismos que reduzcan la temperatura en el caso de que ésta haya aumentado, o aumentar la temperatura cuando ésta se haya reducida. Y todo esto lo hace a través del centro termorregulador del hipotálamo. Esos receptores de la temperatura se encuentran en la piel, que tenemos para el frío los corpúsculos de Krauss y para el calor los de Ruffini, y hay receptores profundos que se encuentran en la médula espinal y en las vísceras abdominales. Todos estos receptores fundamentalmente lo que hacen es evitar la hipotermia. La transmisión de esos estímulos de los receptores va a ir al hipotálamo. ¿Y cuál es la función del hipotálamo? ¿Qué hace el hipotálamo? El hipotálamo posterior es activado por el frío, esto genera hipertermia, esa es la zona termogénica del hipotálamo. Y el hipotálamo anterior está activado por el calor y es la zona que disipa calor, es la zona termolíquida. ¿Me siguen hasta ahí? ¿Se entiende? Doctor. ¿Se entiende? Sí, sí, sí. Sí, profe. Cuando el hipotálamo recibió esas señales de los receptores, la parte efectora para modificar la temperatura va a ser la siguiente. Si lo que tenemos que hacer es reducir la temperatura, lo que se produce es vasodilatación, sudoración, disminución de la producción de calor y aumento de la frecuencia respiratoria, esto es taquipnea. Y si lo que tiene que hacer el organismo es elevar la temperatura, lo va a hacer a través de vasoconstricción, piloerección y aumento de la producción de calor. Y este es un esquema general de cómo se regula la temperatura en el organismo. Dijimos que tenemos receptores en la piel para el frío y para el calor. Hay receptores internos a nivel de la médula y de órganos como el corazón, hígado, músculo, que lo que van a determinar son las variaciones de la temperatura interna. Esto es temperatura externa, esto es temperatura interna. Esto actúa sobre el hipotálamo y la respuesta efectora va a ser modificaciones de la conducta, que está determinado por los centros superiores, por la corteza cerebral. Si tenemos disminución de la temperatura, nos vamos a arropar.
Si la temperatura está aumentada, lo que vamos a hacer es desprendernos de la ropa. Y la respuesta efectora a través del sistema nervioso autónomo se hace cuando se necesita perder calor por la vía respiratoria, aumentando la frecuencia respiratoria a nivel cutáneo por vasodilatación y sudoración. Y si tenemos que ahorrar calor, lo que se va a producir fundamentalmente es vasoconstricción. ¿Me siguen hasta ahí? Sí, Estos profe. conceptos que tienen Sí, que ver profe. con la fisiología y la fisiopatología, si uno no tiene un conocimiento previo, son un poquito más difíciles de entender, pero creo que es claro, ¿no es cierto? O sea, la termogénesis consiste en generación de calor, pérdida de calor, todo eso está regulado por el centro termorregulador del hipotálamo. Los distintos estímulos que llevan esa información al centro termorregulador van a tener una respuesta efectora que va a ser a través de la corteza cerebral, como mostramos en este esquema, modificando las conductas, o del sistema nervioso autónomo, que va a depender si tenemos que perder calor o ganar calor. Si lo que hay que hacer es perder calor, lo hace a través de la vía respiratoria, aumentando la frecuencia respiratoria a nivel cutáneo, por vasodilatación o por estímulo de las glándulas sudoríparas por la sudoración. Para ahorrar calor, lo hacemos fundamentalmente a través de la vasoconstricción. ¿Me siguen? Sí, profe. Sí, doctor. Y ahora lo que vamos a ver es la patogenia, o sea, cuáles son los mecanismos a través de los cuales se genera la fiebre, en lo que va a generar el síndrome febril. Uno es la liberación del pirógeno endógeno, que ahora les voy a explicar en qué consiste eso. La otra es la alteración del sistema periférico de termorregulación y la otra es la alteración del sistema central de termorregulación. La del pirógeno endógeno, el mecanismo es el siguiente. Hay un pirógeno que es exógeno, que ingresa al organismo en forma de endotoxinas, virus, bacterias, reacciones antígeno-anticuerpos. Cualquiera de estos pirógenos exógenos, cuando ingresan al organismo, lo que hacen es activar células fagocíticas, fundamentalmente macrófagos, como la célula de von Kuffer a nivel del hígado y cualquier macrófago que se encuentre en cualquier tejido. Esos macrófagos lo que van a producir fundamentalmente es la liberación de sustancias como el factor de necrosis tumoral, las interleuquinas 1 y 6, que son citoquinas. Estas son las que constituyen el pirógeno endógeno. Y ese pirógeno endógeno, estas citoquinas, van a actuar sobre el hipotálamo y lo que van a hacer es modificar la temperatura por medio de una hormona que son las prostaglandinas E2. Y eso, cuando está activado, lo que va a generar es aumento de la temperatura, por lo tanto, fiebre. Lo repito, hay un pirógeno exógeno, que puede ser cualquiera de estos, ingresan al organismo, activan las células fagocíticas, esas células fagocíticas liberan el pirógeno endógeno, que son algunas de estas citoquinas, estas actúan sobre el hipotálamo, modifican la prostaglandina y eso va a producir el aumento de la temperatura, la fiebre. Acá hay un dato que puede ser de interés desde el punto de vista de lo que es tratamiento. Cuando uno toma una aspirina, que es un inhibidor de la prostaglandina E2, lo que está haciendo justamente es modificar el centro termorregulador para descender la temperatura. ¿Se entendió eso? Sí, profe. Las otras alteraciones que pueden producir el cuadro de fiebre son las del sistema periférico de regulación de la temperatura. Esto se puede producir, por ejemplo, en el golpe de calor. Cuando uno se expone a alta temperatura ambiente y sobre todo en los extremos de la vida, en los bebés y en los ancianos, uno porque no maduró todavía todo el mecanismo de regulación de la temperatura y el otro porque lo perdió, muchas veces hacen cuadros de hipertermia por este tipo de mecanismos.
Otro es en patologías como el feocromocitoma. El feocromocitoma es un tumor que produce noradrenalina, un tumor suprarrenal que lo que produce es noradrenalina. La noradrenalina estimula los receptores justamente sensibles a ella, que lo que producen es vasoconstricción. Al haber vasoconstricción, hay una imposibilidad de eliminación del calor, que dijimos es uno de los mecanismos que cuando hay vasoconstricción lo que hace es retiene calor, aumenta, digamos, la temperatura corporal. Si hay vasoconstricción, lo que va a haber es cuadro de fiebre. Y el otro es el hipertiroidismo. La hormona tiroidea lo que hace es sensibiliza al efecto de las catecolaminas. Hace un efecto parecido al de la noradrenalina. Hay vasoconstricción, imposibilidad de eliminar calor, eso aumenta la temperatura corporal. Y el otro es cuando hay una alteración del sistema central de termorregulación, cuando hay un traumatismo de cráneo, una hemorragia cerebral, un tumor cerebral que afecta la zona del hipotálamo, tiene que afectar justamente esa zona, eso puede producir fiebre de origen central. ¿Me siguieron esta parte? Esto es, la patogenia es lo que genera el cuadro de fiebre o síndrome febril. Lo puede hacer por la liberación del pirógeno endógeno, por alteración del sistema periférico de regulación de la temperatura, o lo puede hacer por alteración del sistema central de termorregulación. ¿Estamos? Sí, profe. Entonces, si dijimos que el síndrome tiene un conjunto de signos y síntomas, en los cuales en el síndrome febril el más importante, pero no el único, es la hipertermia, va a haber otros signos y va a haber síntomas asociados que justamente constituyen el cuadro clínico del síndrome febril. Aparte de la hipertermia, del aumento de la temperatura, lo que va a tener, y esto es por activación del simpático, es taquicardia. Por cada grado de aumento de la temperatura, aumentan 10 latidos por minuto. También aumenta la frecuencia respiratoria, tienen taquipnea. Les dije que es un mecanismo de pérdida de calor. Entonces tiene la lógica dentro del síndrome febril que aparezca la taquipnea. La activación del simpático, además, produce vasoconstricción de los vasos renales y eso va a generar disminución de la diuresis, como ya habíamos visto en algunos de los talleres, esto se llama oliguria. Puede haber rubicundez cuando hay vasodilatación y eso depende del momento en el cual uno evalúa un paciente que está con un cuadro febril, que está con un síndrome febril. Puede haber rubicundez por vasodilatación o puede haber palidez cuando lo que predomina es la vasoconstricción. Puede haber escalofrío, que son los chuchos de frío que a veces uno siente cuando tiene un cuadro febril, y en algunos casos, como en los niños y en los ancianos, pueden llegar a tener convulsiones, delirio y coma. Y los síntomas más comunes del síndrome febril son la cefalea, el dolor de cabeza, las palpitaciones, o sea, la percepción de la actividad cardíaca que está relacionado con la presencia de la taquicardia, y pueden presentar anorexia, tienen pérdida de apetito, mialgias, dolores musculares, artralgias, dolores articulares. ¿Cuáles son las causas que pueden generar un síndrome febril? Esto lo podemos considerar según el mecanismo fisiopatológico o según la etiología. Las causas según el mecanismo fisiopatológico, como vimos recién, es por aumento de la producción de calor, el hipertiroidismo. La hormona tiroidea aumenta el metabolismo basal. Si dijimos que el metabolismo basal aumentado genera calor, tiene la lógica para entender por qué es una causa de un cuadro de un síndrome febril. O por disminución de la pérdida de calor, como dijimos, el feocromocitoma a través de la noradrenalina, y en el caso del hipertiroidismo, por aumento de la sensibilidad a las catecolaminas por parte de la hormona tiroidea.
o bien se puede producir por alteraciones del centro termorregulador, como vimos, por accidente cerebrovascular, tumores cerebrales o traumatismo de cráneo que afectan la zona del hipotálamo. Y las causas, según la etiología, pueden ser infecciosas, dentro de las cuales tenemos las bacterianas, las parasitarias, las virales, las micóticas. Lejos la causa más común de las infecciosas, el 80% de las infecciosas son las virales. Puede ser por una enfermedad inflamatoria como las autoinmunes, como la que se genera en la artritis reumatoidea o en el lupus eritematoso sistémico, por enfermedades endocrino-metabólicas, hipertiroidismo, como les expliqué recién, o tumorales. La presencia de tumores como tumor renal, que es el hipernefroma, un tumor particular del riñón, es uno de los tumores que afectan a los riñones, el hepatoma, que es un tumor del hígado hepático, el sarcoma, que es una enfermedad maligna de los huesos, la enfermedad de Hodgkin, que afecta a los ganglios linfáticos, y la leucemia, que afecta como enfermedad oncológica, como enfermedad neoplástica, alguna de las estirpes celulares de la serie blanca, o nerviosas, como en el caso de la histeria. Y hay otras, las misceláneas, que son otros tipos de causas. Entonces, según el mecanismo fisiopatológico, por aumento de la producción de calor, el hipertiroidismo, por disminución de la pérdida de calor, el feocromocitoma, el hipertiroidismo, o por alteración del centro termorregulador, accidente cerebrovascular, tumor cerebral y traumatismo de cráneo. Según la etiología tenemos causas infecciosas, inflamatorias, endocrino-metabólicas, tumorales, nerviosas y otras. Vamos a ver entonces cómo se hace el diagnóstico del síndrome, que es lo que vimos recién. Les voy a dar un resumen de todo lo que les expliqué recién para entender cómo se hace el diagnóstico del síndrome febril, y después tenemos que hacer el diagnóstico de la hipertermia, de la fiebre, que lo hacemos a través de la termometría clínica, tomando la temperatura con el termómetro, los distintos tipos de termómetros. Dijimos que el diagnóstico del síndrome febril, que es un conjunto de signos y síntomas que tiene como signo fundamental, pero no único, a la hipertermia, con un mecanismo fisiopatológico que está alterado y que obedece a distintas etiologías. Entonces tenemos los signos y los síntomas, los mecanismos que se alteran para producir estos signos y las distintas etiologías. Esto es un resumen de lo que acabamos de ver recién. ¿Alguna pregunta? No, profe. Bueno, por lo menos sé que están ahí. ¿Me siguieron este razonamiento o no? ¿Se entiende? Sí, profe, se entendió Sí, bien. doctor. Sí, profe. Bueno, ¿y cómo se determina la hipertermia? O sea, el aumento de la temperatura corporal. Básicamente esto es un termómetro clínico que, como ustedes ven, está compuesto por una varilla de vidrio que puede ser de forma prismática o, como en este caso, es aplanada. En uno de los extremos tiene un reservorio de mercurio, que es el bulbo, y eso está conectado con un sistema capilar que va por dentro de esta varilla de vidrio. Tiene una escala graduada de 35 a 42 grados y está graduada en grados y en décimas de grado. Habitualmente la temperatura que consideramos que es normal tiene un color distinto al resto de la varilla. En este caso, yo no sé si ustedes lo llegan a ver, pero la temperatura de la columna de mercurio ascendió hasta 38.8 grados centígrados. Ese es el motivo por el cual se dice que estos son termómetros de máxima, porque miden la máxima temperatura que tiene el sujeto cuando justamente se determina el valor de la temperatura corporal. La técnica de la toma de la temperatura se hace de la siguiente manera. Tienen que verificar que la columna de mercurio esté descendida. Si no lo está porque estuvo expuesta a una temperatura ambiente alta
o le tomaron la temperatura a una persona que estaba con hipertermia, lo que se hace es, se toma el termómetro por el extremo distal al bulbo y con pequeña sacudida lo que se hace es descender la columna de mercurio. Después se coloca el bulbo en la parte central de la axila por un periodo de tiempo que depende del termómetro que están utilizando. Hay algunos que en 1 o 2 minutos le hacen la lectura de la temperatura y otros que hay que dejarlo más tiempo. Lo habitual es dejarlo más tiempo, como 5 minutos. Lo retiramos y realizamos la medición de la temperatura, que es esto. Vemos hasta dónde ascendió la columna de mercurio. ¿Se entendió? ¿Se entiende? Sí, doctor. Sí, profe. El de mercurio tiene un problema que es como el tensiómetro de mercurio, que se dejó de utilizar o se utiliza muy poco por la toxicidad que tiene el mercurio. Cuando se rompe esa varilla de vidrio y queda el mercurio en el medio ambiente, que se absorbe a través de la piel, por ejemplo, puede generar complicaciones renales muy, muy graves. Ese es uno de los motivos por el cual este tipo de termómetro entró en desuso. Pero es el clásico, por eso se lo describo, porque es el clásico para tomar la temperatura. El termómetro digital lo que tiene básicamente es un chip que en forma automática les determina la temperatura corporal. Después tienen esto, los termómetros de oído, que lo que hace es censar a través de un rayo infrarrojo, un láser infrarrojo, la temperatura del tímpano. O tienen estas tiras termosensibles que también se modifica, digamos, de acuerdo al grado de temperatura que tiene la persona. Hay distintas maneras de clasificar a la hipertermia de acuerdo al grado de aumento de la temperatura. Yo creo que esta es la más sencilla para utilizar. No es la única, pero es muy sencilla para utilizar. La temperatura corporal normal es hasta 37 grados centígrados, la axilar. Cuando está entre 37 y 38 grados centígrados, la temperatura axilar, lo que tenemos es fiebre leve o ligera o febrícula. Cuando está aumentado entre 38 y 39 grados, hablamos de fiebre moderada, y cuando es mayor a 39 grados, lo que hablamos es de fiebre intensa o hiperpirexia. Y estos son distintos tipos de curvas térmicas que se obtienen cuando uno va registrando en distintos momentos del día los grados de temperatura que tiene un paciente. Cuando tiene estas características, cuando las variaciones de la temperatura son menores a 1 grado, lo que hablamos es de una fiebre continua. Cuando las variaciones de la temperatura son mayores a 1 grado, pero no llega a la normal, de lo que hablamos es de una fiebre que es remitente. Cuando las variaciones de la temperatura van de cuadro febril a normal o incluso subtérmico, de lo que hablamos es de una fiebre de tipo intermitente. Y la fiebre recurrente es cuando en días sucesivos vamos viendo que hay momentos en los cuales tiene patrones febriles y hay momentos en los cuales el paciente está afebril. Y cualquiera de estas curvas puede ser con características, cuando está con fiebre, puede ser de fiebre continua, remitente o intermitente. Traté de ir rápido en honor al tiempo porque más o menos les cumplimos con el horario estipulado. Y esta es la bibliografía que pueden utilizar para leer estos temas. Bueno, si quieren hacer alguna pregunta de cualquiera de los 3 temas,